Ahora sí podemos ver la presentación. Perfecto. Comencemos, licenciada Mayra. Ok, bueno, buenos días de nuevo. Yo les voy a hablar un poco acerca de la introducción de las pruebas de BPH y cuál ha sido en particular mi experiencia a lo largo de todos estos años en el Instituto de Oncología y Hematología al cual pertenezco. Un poco para ubicarnos en contexto, a pesar de que cada año en el mundo se detectan aproximadamente 500.000 casos de cáncer de cuello uterino, donde aproximadamente también mueren 250.000 mujeres por esta patología en países de bajos y medianos ingresos. Es importante decir que esta patología es prevenible si se prepara o si se estudia a la mujer en un estadio temprano. Para esto existen estrategias de control y prevención del cáncer de cuello uterino. Como estrategia de prevención primaria existe la vacunación, que la idea es que las mujeres antes de los 15 años o las niñas a partir de los 9 años antes del inicio sexual sean vacunadas y que a lo largo de los años, aproximadamente a los 30 años, existan pruebas eficaces de cribado y detección precoz de lesiones y de la infección por virus de papiloma humano. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha diseñado una estrategia para el año 2030 basada en tres premisas, que es prevenir, detectar y tratar. Es decir, que el 90% de las niñas estén vacunadas antes de los 15 años, que el 70% de las mujeres entre 35 a 45 años se les haya realizado una prueba de alto rendimiento y que el 90% de las mujeres con cáncer cervical o lesiones precancerosas puedan haber sido tratadas. Actualmente, en base a la segunda premisa, que es que se puedan aplicar pruebas de alto rendimiento, es importante recordar que un estudio realizado por Paul Jack y colaboradores en el año 2001, un estudio de metaanálisis que ellos realizaron a partir del año 2010 hasta el año 2020, encontraron que en la actualidad existen aproximadamente 254 pruebas de BPH con 425 variantes. Para el año 2015 hubo un incremento del 31% de estas pruebas moleculares. La mayoría de estas pruebas están dirigidas a la detección de los alfa papilomavirus, que incluyen la detección de los principales tipos de alto riesgo oncogénicos, como son 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45 y otros. Aquí lo importante es, a pesar de que se han desarrollado muchísimas pruebas moleculares, es ver la cantidad versus la calidad. Es decir, qué nos ofrece cada una de estas pruebas. Para el año 2020 vemos cómo prácticamente en la mitad del continente asiático, liderando China, se producen casi el total de las pruebas que existen disponibles mundialmente en el mercado, a diferencia de lo que sucedía en el 2015, donde Europa y Norteamérica eran los que lideraban la fabricación de las pruebas de virus papiloma humano. Sin embargo, a pesar de todos estos adelantos metodológicos que ocurrieron a partir de la década de los 80, actualmente sigue en muchos países, sobre todo en países de mediano y bajos ingresos, el diagnóstico citológico sigue liderando la pesquisa del cáncer de cuello uterino. Es un método, ¿verdad?, de detección primaria que tiene una valoración importante y pronóstica en el seguimiento de lesiones en los LIEs de bajo grado y de alto grado, que reporta si hay algún cambio citopático en las células, pero que sin embargo no confirma si esta anormalidad es provocada por la presencia de virus papiloma humano. Y es importante destacar que estas metodologías poseen una sensibilidad y especificidad limitada entre un 50 a 60% en la detección de lesiones NIC2, NIC3. También se realiza diagnóstico histopatológico cuando una paciente presenta una citología normal, cuando ya tiene antecedentes de BPH o cáncer, cuando existe sangrado transvaginal anormal, flujo vaginal y como estudio previo a las operaciones del útero. Debido a que el virus de papiloma humano no puede ser cultivado en el laboratorio y solo nos expresa estos diagnósticos histológicos y el histopatológico
nos sugiere una posible infección por virus de papiloma humano cuando observamos la célula. Es por eso que en la actualidad es necesario que el diagnóstico de la infección por estos virus se haga mediante técnicas moleculares. ¿Qué tipos de muestras nosotros podemos tomar para realizar este tipo de pruebas moleculares? Bueno, podemos tomar hisopados de cuello uterino, podemos tomar, en el caso de los hombres, hisopados del canal uretral. Estas muestras siempre deben estar refrigeradas. También podemos tomar bajo colposcopia dirigida biopsias. En estos casos donde se tomen biopsias, ya sea tanto de cuello uterino o de lesiones que existan en el área genital, deben estar preservadas o preferiblemente congeladas para evitar la degradación del material genético del virus. En el mercado, bueno, existen un sinfín de pruebas de biología molecular que han ido evolucionando a través de los años. En la década de los 80 y todavía en la actualidad se siguen utilizando metodologías de amplificación de señal. Entre las más conocidas tenemos la captura de híbridos, captura de híbridos 2, la prueba Cervista, que son las más utilizadas en la actualidad. El sistema de captura de híbridos 2 fue el primero que fue aprobado el primer sistema aprobado por la FDA. Y también existen otro grupo de técnicas mucho más sensibles y específicas, como es la amplificación de ácidos nucleicos y de señal, entre las que tenemos la reacción en cadena de la polimerasa con diferentes variables, como el COBAS para BPH, el OncaClarity para BPH, el Actima, etc. Aquí les muestro una tabla de un trabajo publicado por Sin y colaboradores en el año 2020, donde hace una comparación de las diferentes pruebas de BPH aprobadas por la FDA, donde muestran el sistema de captura de híbridos, el Cervista para BPH 16 y 18, el COBAS, el Actima y el OncaClarity. Y vemos cómo a medida que las pruebas han evolucionado, como por ejemplo el sistema de COBAS, Actima y OncaClarity, que utilizan pruebas de amplificación de BPH, también son metodologías mucho más sensibles. Fíjense que allí en la flecha roja, allí se pueden identificar un menor número de copias de ADN. Esto lo que hace es que la prueba sea más sensible y mucho más específica. Aquí muestro una tabla donde se muestran los principales grupos de pruebas comercialmente disponibles en el mercado mundial para enero de 2020. Aproximadamente existen 7 grupos principales de pruebas, unas que se utilizan para el screening de BPH de alto riesgo. Fíjense que hay alrededor de 40 pruebas con 3 variantes, de las cuales solamente 2 han sido aprobadas por la FDA. También existen pruebas para hacer screening de BPH de alto riesgo, específicamente para los tipos 16, 18 y 45. A pesar de que existe un alto número de estas pruebas, también solo 3 de ellas están aprobadas por la FDA. Existen otro tipo de pruebas también donde se detectan prácticamente todos los genotipos de BPH, que son una de las más numerosas, son 91 pruebas también con genotipos específicos de BPH, más recientemente con el desarrollo de la PCR en tiempo real, pruebas de ARN para detectar mensajeros para BPH de alto riesgo, pruebas de hibridación in situ, pruebas de BPH para otros tipos de BPH que no son los alfa papilomavirus. Entonces vemos que hay un total de 254 pruebas con unas variantes de 425 y solamente alrededor de 7 pruebas aprobadas por la FDA para la detección o la pesquisa de virus de papiloma humano. Aquí les muestro otra tabla donde también se muestran pruebas de BPH en el mercado mundial en enero de 2020 aprobadas por la FDA con su indicación y el año de aprobación. Entonces vemos cómo, por ejemplo, en el caso de la captura de híbridos, fue una prueba aprobada por la FDA para el año 2021, en el caso de la Cervista, en el año 2009, en la de Actima para los genotipos 16, 18 y 45 en el 2012, la prueba de COBAS en el 2018 y la de OncaClarity en el 2018. Otro tipo de pruebas que son utilizadas para el screening primario combinado con otro tipo de pruebas, por ejemplo la captura de híbrido en el 2003, la Cervista en el 2009,
Para el screening primario, por ejemplo, la prueba de COVAS de BPH fue aprobada en el 2014 y solo para detectar BPH, la prueba de COVAS 4800 para BPH fue aprobada en el año 2016. Aquí les muestro el principio básico de una prueba de hibridación in situ que está basada en la capacidad que poseen los ácidos nucleicos para hibridar entre sí. Recordemos que la molécula de ADN es una molécula de doble cadena que tiene capacidad de hibridar. En este tipo de pruebas, generalmente nosotros en el laboratorio se pueden mandar a sintetizar secuencias genómicas de una sola hebra, que generalmente son entre 20 a 30 pares de bases, y que tienen la capacidad de hibridar con secuencias complementarias, ya sean de ADN o ARN, y que pueden estar marcadas con enzimas, moléculas antigénicas o quimioluminiscentes. Las aplicaciones de este tipo de pruebas, bueno, generalmente se hace en tejidos, es decir, sobre biopsia, para que nosotros podamos ver en el caso de BPH, dónde está presente y cómo se distribuye el virus en ese tejido que nosotros estamos estudiando en base a secuencias de ácidos nucleicos que hibridan sobre ese tejido. Otro tipo de pruebas que fueron las que se utilizaron a partir del año 2001, básicamente, son técnicas de amplificación de señal. En este caso les muestro el sistema de captura de híbridos de Daijin, que fue la primera prueba aprobada por la FDA. Generalmente uno en este tipo de pruebas, una vez que realiza la desnaturalización del ADN, la prueba consta de un anticuerpo que captura ese híbrido. Luego se le adiciona un conjugado que está marcado con una sustancia luminiscente y eso va a un equipo que es capaz de medir esa capacidad de quimiluminiscencia dependiendo de cuánta luminiscencia pueda ser captada por el equipo. Nosotros, el software que está acoplado al equipo puede decir si una muestra es positiva o negativa. Con este equipo se pueden detectar 13 tipos de BPH de alto riesgo oncogénico, sin embargo, no discrimina específicamente el genotipo, sino que se utiliza un cóctel de sondas que incluyen todos estos tipos que ven allí, 16, 18, 31, en general todos los tipos de alto riesgo oncogénico, pero no discrimina cuál es el tipo que está específicamente presente en una muestra determinada. También se pueden determinar genotipos de bajo riesgo oncogénico y es un sistema semi-cuantitativo porque nos puede decir en qué medida está presente el virus en una determinada muestra. También existen técnicas de amplificación de blanco, entre ellas la más mencionada es la reacción en cadena de la polimerasa, que es nuestro caballito de batalla en el laboratorio, donde a partir de la extracción de una muestra de ADN, agregamos en un tubo los primers que van a hibridar contra esas secuencias de ADN que nosotros queremos detectar. Además agregamos Taq polimerasa y otros reactivos para que pueda ocurrir la reacción. Básicamente este tipo de técnicas está dirigida hacia la detección o la amplificación de la región L1 del genoma viral por ser la región que está más altamente conservada. Es una reacción que ocurre en 3 fases, una fase de desnaturalización que ocurre a 95 grados centígrados para permitir que esas hebras de ADN se separen. Luego ocurre una segunda fase a menor temperatura, generalmente a 50 grados, para permitir que esos primers que se mandaron a diseñar o que son específicos para BPH, se encuentran su blanco en el medio, pueden hibridar y detectar el BPH, y una tercera fase de extensión a 72 grados centígrados, que es realmente la temperatura a la cual la temperatura puede trabajar, es decir, adiciona los nucleótidos, adenina, timina, guanina, citosina, y es capaz de elongar esa hebra de ADN, de manera que al final de un ciclo nosotros vamos a tener el doble de la cantidad de ADN que hemos detectado. Si repetimos eso 35 veces, podemos decir que nosotros estamos amplificando ese ADN de manera exponencial y nosotros vamos a poderlo ver en el laboratorio bajo otras metodologías y lo vamos a poder detectar. Este tipo de técnicas tiene una serie de variantes, entre las más comunes es la PCR múltiple, que es utilizada mucho en el laboratorio, por lo menos en nuestro caso, para detectar los principales tipos de BPH,
como método de rutina, entre ellos el 6, el 11, el 18, 16, 31 y 33, y todo eso lo llevamos a cabo en un mismo tubo de reacción. Es decir, nosotros en una sola reacción podemos detectar simultáneamente esos 5 genotipos. También existe la PCR en tiempo real, que también lo utilizamos en el laboratorio, para no solamente identificar genotipos, sino también para cuantificar la carga viral que puede estar presente en una muestra. Más recientemente también se han desarrollado pruebas de microarreglos, que es como una especie de microchip, donde además de detectar genotipos de VPH, también podemos saber qué tipos de genes están encendidos o apagados en una determinada patología, por ejemplo, en distintas lesiones de neoplasia intraepitelial cervical, sean de grado 1, 2, 3 o en los cánceres de cuello uterino. Y para casos más finos, por supuesto, utilizamos la secuenciación, ya más que todo eso se utiliza para fines de investigación cuando además se quieren identificar nuevas variantes del virus. Siempre es importante recordar que todas estas metodologías están basadas en el gen L1, que es el gen que, como ya lo dije, está más altamente conservado entre todos los genotipos de VPH, y para las pruebas de carga viral también es importante considerar los oncogenes E6 y E7 para nosotros poder evaluar la transcripción de esos ARN mensajeros y verificar en qué medida esos genes se están transcribiendo y tomarlos como factor pronóstico en el seguimiento de pacientes. Otra de las metodologías muy utilizadas en el laboratorio y que tiene una alta sensibilidad y especificidad es el sistema de hibridación reversa de Inolipa, que detecta hasta 32 genotipos de VPH. Esta es una prueba que combina la amplificación de VPH del virus y además, una vez que lo tenemos amplificado y marcado con moléculas de biotina, lo hibridamos sobre sondas, sobre tiras que tienen diferentes sondas, los 32 genotipos de VPH, y así podemos identificar en una misma reacción un gran número de virus que pueden estar presentes en una muestra. Es muy útil porque hemos visto a través de todos estos años cómo utilizando esta metodología hemos visto infecciones múltiples, mixtas, coinfecciones de VPH presentes en muestras de pacientes. Como dije anteriormente, bueno, no solamente estas pruebas nos han permitido identificar el tipo de VPH específico, sino que ya, por ejemplo, con la prueba de secuenciación, ya ahorita lo que se está haciendo a nivel mundial es identificar diferentes variantes, sobre todo de los genotipos 16 y 18, que son los que aproximadamente producen el 70% de los cánceres de cuello cervical, y se han detectado diferentes linajes A, B, C y D, dependiendo, y se les ha denominado dependiendo de la región donde se encuentran. Estos a su vez tienen diferentes sublinajes, y se ha visto que, por ejemplo, en diferentes poblaciones, cuando están presentes los linajes B, C y D, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino de 2 a 4 veces, y cuando está presente el linaje A, específicamente el linaje A4, aumenta hasta 10 veces el riesgo de desarrollar una lesión de alto grado oncogénico. En el caso del virus papiloma humano tipo 18, también se han logrado identificar mediante secuenciación 3 variantes diferentes, una africana, una europea y una asiática ameríndia. Entonces vean ustedes todo el alcance que tienen estas pruebas moleculares. No solamente es para identificar el genotipo y variantes, sino también como factor pronóstico para el desarrollo de cáncer cervical. En cuanto al uso de la prueba de PCR en tiempo real, como nombré anteriormente, bueno, sirve también no solamente para identificar el virus, sino estimar en qué medida está presente el virus en la muestra. Además se utiliza también para la evaluación de la expresión de genes E2 y E6, E7 de VPH, específicamente los ARN mensajeros. Por lo tanto, indica la actividad oncogénica de VPH y no solo la presencia de la infección. Es importante recordar que cuando nosotros vayamos a utilizar esta prueba para verificar el estado físico del virus, es decir, si está integrado, como lo dijo la doctora Andreina Fernández, es importante recordar que cuando ocurre la integración de VPH a la célula del hospedador, se rompe o se pierde el gen E2 que controla la transcripción de los genes E6 y E7. Por lo tanto, este genoma que se encuentra de manera circular se
coloca ahora de manera lineal y comienza la transcripción activa de genes E6 y E7 que son capaces de acoplarse a proteínas del ciclo celular, en el caso de la E6 con P53 y en el caso de la E7 con la proteína del gen del retinoblastoma, lo que produce una proliferación celular descontrolada. Hoy en día, ya aparte, por supuesto, de estudiar la prevalencia de la infección y además de identificar el genotipo, lo importante también es evaluar el estado del ADN del virus en las muestras de los pacientes, basado en las siguientes premisas de lo que le comenté anteriormente. Si tenemos un ADN que está integrado al genoma del hospedador, se va a perder el gen E2. Si el ADN se encuentra en forma episomal, nosotros lo vamos a poder ver en el laboratorio, lo vamos a poder cuantificar, y va a existir un igual número de copias aproximadamente de los genes E2 y E6, y cuando el genoma se encuentra en forma mixta, que también lo podemos encontrar, va a existir por lo general un menor número de copias del gen E2 que del E6. Y esto es posible, ¿verdad? Correlacionar estos hallazgos con la clínica del paciente, el pronóstico y la respuesta al tratamiento. En algunos estudios ya se ha verificado, por ejemplo, que en el caso de que algunas mujeres presenten citología normal y lesiones intraepiteliales de bajo grado, cuando se le hace estudios de carga viral, para ver también integración, se ha visto que la infección ocurre generalmente con virus de bajo riesgo oncogénico, que las cargas virales son bajas, que el virus se encuentra en forma episomal y que por lo tanto existe un riesgo mínimo de progresión a cáncer de cuello uterino. A diferencia de lo que existe ya en lesiones preinvasoras o con potencial de malignidad, como es el caso de NIC2, NIC3 y el cáncer invasor, donde se observa una infección persistente con virus de alto riesgo oncogénico, donde además existe un amplio rango de valores de carga viral, existe una alta carga viral e integración de virus de BPH16, y se ha visto que el BPH presenta cargas virales con niveles más bajos. Otros estudios también han demostrado que, por ejemplo, en los casos de pacientes con NIC1 y NIC2, se han demostrado la ausencia de mensajeros para las oncoproteínas virales E6 y E7. En el caso de NIC2 y ya pacientes, NIC3, perdón, se ha visto que hay ausencia de secuencias integradas para BPH16, lo que sugiere que la integración no siempre es requerida para la progresión maligna de lesiones de cuello uterino. Es importante mencionar aquí en este aspecto que las pruebas de carga viral para determinar mensajeros, ARN mensajeros para E6 y E7 todavía siguen siendo pruebas que se utilizan como pruebas de investigación y no se utilizan de rutina en el diagnóstico. En los casos de cáncer de cuello uterino, también se ha visto a nivel experimental que existen genomas de BPH integrados que son transcripcionalmente activos y expresan oncoproteínas virales E6 y E7, lo que sugiere pérdida de la actividad represora de E2, pero también se ha visto que no solamente se pierde esta actividad del gen E2, sino que también, por el contrario, hay presencia de regiones de E2 que son intactas, lo que sugiere que la ruptura de E2 no es siempre un paso indispensable en el desarrollo del cáncer de cuello uterino, y que por otro lado puede darse la alteración de la función biológica de E2 por mecanismos alternos. Porque es importante que nosotros podamos en el laboratorio, además de realizar una citología como método de rutina, además también realizar la evaluación molecular. Bueno, sirve para la evaluación post vacuna, en el caso de que ya nosotros podamos implementar aquí la vacuna para poder evaluar esas mujeres a futuro para estudios de la historia natural, es decir, transmisión, infección múltiples, la prevalencia, persistencia de la infección y en los casos de las mujeres que se le ha realizado una conización. En base a la aplicación de estas pruebas moleculares es importante decir que ya en el año 2015 se han propuesto algunos algoritmos para utilizarlas como screening primario, donde se reporta que aquellas mujeres que tienen presencia de BPH tipo 16-18 van a colposcopia. En el caso de una mujer con un resultado negativo puede seguir su screening de rutina, es decir, a los 3 o 5 años se le puede realizar otra citología. En el caso de que presente infecciones con los otros 12 tipos de alto riesgo oncogénico, se le debe realizar una citología
debe ir a colposcopia y si esa citología es negativa, se le hace un seguimiento al año siguiente. Entonces, ya para ir culminando, aquí les traje un resumen de cómo ha sido la evolución de las pruebas de biología molecular desde el año 80 hasta la actualidad. Fíjense que antes eran menos sensibles, solamente nos indicaban la presencia de virus y con el correr de los años y con la implementación de nuevas metodologías, ya podemos evaluar la transcripción de ARN mensajeros para E6 y E7 que indica la actividad de oncogenes mediante pruebas como PCR en tiempo real, microarreglo, y en la actualidad ya lo que se está haciendo prácticamente de rutina en laboratorios de investigación, ya lo estamos haciendo también en nuestro laboratorio, es evaluar el estado físico, es decir, la integración del virus a las muestras. En todo caso, lo importante es que nosotros cuando tengamos a la mano un resultado de una prueba molecular, nosotros la sepamos interpretar. Una prueba molecular que diga que es negativo para VPH nos indica que probablemente la mujer no se encuentre infectada por VPH, que es muy difícil que desarrolle lesiones severas o cáncer y que el cribado lo podemos hacer de 3 a 5 años. En el caso de que sea positiva, la mujer está infectada obviamente por VPH, sin embargo no significa que va a desarrollar cáncer. Recordemos que la mayoría de las mujeres que están infectadas no lo desarrollan. Importante mencionar aquí que hay hasta un 80-90% de estas infecciones que pueden desaparecer en 2 años. En nuestro país, considerando que es la segunda patología oncológica que causa muerte en nuestras mujeres, además de la implementación de la vacunación, es necesario que nosotros también logremos implementar programas eficaces que se centren en la detección precoz de lesiones con potencial de malignidad y en el tratamiento antes de la evolución a un cáncer invasor, que se hagan, por supuesto, estudios de prevalencia de la infección por VPH, identificación de los genotipos presentes en las distintas lesiones cervicales. Por supuesto, no nos podemos olvidar, ya para finalizar, que aunque la vacunación se introduzca en nuestro país como método primario de prevención, no nos podemos olvidar, por supuesto, de la promoción de la salud como método también primario de prevención, y aunque ya contemos con la vacuna, debemos seguir con el cribado, es decir, no se debe interrumpir aunque la cobertura de la vacunación en la población sea alta. Muchas gracias por su atención.